¿Estás buscando chollos inmobiliarios? ¿Pisos a mitad de precio porque tienen un pequeño problemilla de ocupas? Si es así, no sigas viendo este vídeo y ve directamente a leer el artículo de Subastanomics, porque en él doy algunas claves sobre cómo afrontar este tipo de inversiones. En este vídeo simplemente voy a contar algunas anécdotas en plan abuelo cebolleta. Los que lleváis ya varios años siguiendo mis blogs, supongo que ya sois inversores inmobiliarios desde hace tiempo y estoy seguro de que no habéis dejado de aprovechar la oportunidad que nos han brindado los últimos años de la crisis de comprar los pisos que nos vendían los bancos, generalmente pisos con ocupa o con cualquier tipo de problemática. Bien, es cierto que ahora estamos muy lejos de los precios que teníamos en el 2012, 2013, bueno, pues casi que hasta el 2014 o 2015. Todos hemos comprado pisos bastante por debajo de la mitad de precio, pero eso se está acabando. Yo recuerdo todavía aquellos años en los que pisos que hoy en día valen 100 o 110.000 euros se podían comprar a 25.000 o a 30.000. Claro que entonces no valían 100.000 euros, entonces a lo mejor valían 70.000, pero aún así, pues los descuentos eran muy notables, entre otras cosas porque los ocupas es un problema pegajoso que las entidades bancarias no se sienten a gusto con él y que el resto de inversores, pues obviamente habiendo ocupas, ni de coña, ni se les ocurría entrar en este tipo de inversiones. Ahora bien, últimamente, en los últimos años ha habido un nuevo problema que consiste en lo siguiente. Hay un tipo de ocupantes de los pisos que no es un verdadero ocupa, sino que es el antiguo expropietario. Es decir, aquella persona que dejó de pagar una hipoteca, se le subastó el piso y luego cuando el banco fue a pedir el lanzamiento, pues esa persona pudo acreditar que era una familia en riesgo de exclusión social y entonces por la ley 1/2013, por el primer artículo de esa ley, si el banco acreedor era el adjudicatario, pues no podían lanzar al expropietario y se tenía que quedar con él. Bien, esa ley se empezó a aplicar en 2013, primero durante 3 años hasta el 2016 y luego hasta el 2020. Se ha extendido hasta el 2020. Vale, entonces ¿qué ocurre? Que cuando compras un piso de esos, si te lo vende el banco o te lo vende a quien te lo venda, no vas a poder de ninguna manera lanzar al expropietario, porque tiene un derecho real basado en una ley y en una resolución judicial y entonces no hay manera. Bueno, esto es lo que yo he querido siempre. Y luego, pues algunos abogados me dijeron, no, sí, la fe registral te ampara, puedes intentarlo y tal y cual. Y entonces decidí hacer un experimento. Yo de vez en cuando hago experimentos para ver las costuras de las leyes, a ver hasta qué punto nos constreñen. Y entonces un piso que me ofrecían a un precio de risa, la verdad, pues decidí hacer el experimento con él. Lo compré con el expropietario dentro y luego pues inicié un procedimiento judicial para intentar echarle, basándome en que yo no sabía que era expropietario, yo pensaba que era un ocupa, lo cual figura así en la escritura de compra-venta que me firmó el fondo de inversión y que, pues basándome en la fe registral, dado que el ocupante no había inscrito la resolución judicial que le amparaba, pues yo basándome en la fe registral, en que yo era un ignorante de estos del negocio inmobiliario, pues que pedía el desahucio. En primera instancia perdí el pleito y lo he perdido también en la audiencia provincial. Vamos, yo diría que es un pleito que no va a ganar nadie. Es decir, ningún juzgado te va a dar la posesión si el expropietario está amparado en la ley 1/2013. Yo no lo he conseguido y la verdad que francamente no creo que lo consiga nadie. El problema está en que los bancos no vendían a particulares ni a inversores pequeños este tipo de activos, pero ahora lo que han hecho los bancos es que le han vendido todo eso
junto con otras muchas cosas, a los fondos. Les han vendido hipotecas, activos adjudicados pero todavía no inscritos, otros inscritos, activos que tenían la posesión pero que luego se le ha quitado un ocupa que se ha colado, y muchos que estaban en esta otra situación en la que el ocupante era el expropietario. Y los fondos de inversión lo han comprado muy barato y ellos ya no tienen tantos escrúpulos. Ellos sí que, si pueden, te lo cuelan. Entonces, tened mucho cuidado con este problema, porque realmente, si os cuelan una de estas, os vais a quedar así. No vais a poder ver el piso hasta que cambie la ley o acabe la moratoria esta de desahucios. Luego, pues bueno, a mí aún me queda el plan B, pero en principio, en teoría, ese piso no lo voy a poder ni oler. Luego, otras cosas que me han ocurrido es que los fondos de inversión y los bancos se han quedado con tanto ladrillo que no saben ni lo que tienen. Entonces hay pisos que te venden como ocupados y en realidad ya no lo están. A lo mejor lo estuvieron unos meses, pero el banco lo considera ocupado y lo vende a precio de ocupado, pero tú vas a investigarlo y resulta que el piso está vacío. Y entonces, pues ahí consigues un buen precio porque te lo venden con un precio de piso con problemas, y luego resulta que entras y automáticamente descerrajas con un cerrajero y coges la posesión y el piso está vacío. A inscribir y a vender. Ese es un error que cometen. El problema es que los pisos se han vendido. Por ejemplo, imaginaros que se lo quedó Caja Castilla-La Mancha. Luego Caja Castilla-La Mancha se fusionó con otras cajas y formó otra caja. Luego esa otra caja ha sido absorbida por la Caixa o por el Banco de Santander. Y al final, con tantas fusiones, pues la verdad es que no saben. Luego el Banco de Santander lo ha vendido a un fondo de inversión. Y entonces, ¿qué hace el fondo de inversión? Contrata a unas empresas que van mirando los pisos para hacer una ficha de la situación. Y la gente que va a hacer esas visitas, pues no es gente con mucha experiencia, y muchas veces es gente que yo creo que ni siquiera hace las visitas, y entonces va y se queda o se queda en el portal, llama al portero automático, no le abren y se da la vuelta y se inventa el resultado, porque es llamativo. Incluso a mí me ha ocurrido pisos que me vendían como cuarto o quinto sin ascensor y resulta que tenían el ascensor instalado. Y por ejemplo, uno de hace un año buenísimo, que es que yo me lo olí porque es en una zona de Vallecas en las que todos los edificios son iguales y en todos cabe instalar un nuevo ascensor y se está haciendo en muchos. Entonces fui a verle y efectivamente me dijeron que todavía no se había instalado, pero que ya se estaban pagando las derramas para la instalación inmediata. Cogí corriendo, hice una oferta al fondo, me quedé ese piso, lo compré con una cosa, y es que cuando te venden un piso, y esto es algo que mucha gente no conoce, pero cuando te venden un piso en el cual las derramas ya se han acordado por la Junta de Propietarios y ya se están produciendo, el vendedor te tiene que dejar todas las derramas pagadas o irlas pagando él. Entonces yo me quedé este piso y luego le mandé un burofax al vendedor diciéndole que ellos consideraron que simplemente pagaban las deudas de comunidad y que con eso quedaba todo claro. Vale, pues yo le mandé un burofax diciéndole que me tenían que pagar las derramas que ascendían a un ascensor, es decir, las derramas que corresponden a un piso para que en la comunidad se instale un ascensor. Eran un dineral. Y no les quedó más remedio, porque si no les demandaba. Con lo cual me vendieron un piso a precio de sin ascensor, de cuarto sin ascensor, pero el ascensor ya está instalado. Entonces todavía no estaba, pero ya está instalado. Y además me lo pagaron ellos. Con lo cual, pues negocio redondo. Otras cosas que suelen vender los fondos, y con esto hay que tener mucho cuidado, son pisos que con este desbarajuste que tienen, ellos lo han comprado en un lote enorme y entonces lo ponen a la venta. Y cuando les pides una nota simple, pues zaca, te parece que en la nota simple no están ellos como titulares. No solo no están ellos, sino que a lo mejor tampoco está el banco original que ejecutó esa hipoteca. Por ejemplo, vamos a suponer que el banco ese era el Banco Popular. Bueno, pues el Banco Popular hizo la tramitación hipotecaria, luego se adjudicó la subasta y no lo inscribió. Vale, entre medias hubo una absorción, luego una venta y luego al final vendieron todos esos pisos a un fondo de inversión.
Y entonces no está inscrito ni a nombre del Banco Popular, ni a nombre del banco que absorbió el Banco Popular, ni a nombre del fondo que ha comprado un montón de activos inmobiliarios. Entonces te pones a investigar y resulta que es que se intentó hacer esa inscripción, pero el registrador la rechazó. En la calificación registral la rechazó por motivos que podían ser solucionables. Vale, y ahí se quedó. Con tantos cambios de propiedad, ahí se quedó. No sé si iba avanzando. Y a lo mejor eso ocurrió hace 4 años. Es decir, hace 4 años hubo una calificación registral negativa que en vez de solucionarse ahí en 1 o 2 meses, pues ha quedado ahí la cosa hasta ahora. Y ahora cuando lo van a vender se encuentran con ese problema, que no está registrado no a nombre del fondo, sino ni siquiera a nombre del adjudicatario original. Vale, eso si te ocurre, lo detectas. Obviamente te van a prometer que no te preocupes, que lo van a registrar y tal. Pero eso puede ser un mogollón. Entre otras cosas, a mí el último que me encontré de estos, la calificación registral negativa había sido porque a lo largo del procedimiento había fallecido uno de los demandados. Entonces el registrador decía que quería conocer la fecha del fallecimiento porque si ese fallecimiento había ocurrido durante la ejecución, era posible que hubiera habido que notificar a la herencia yacente o a los herederos uno a uno de ese demandado, de ese deudor. En cuyo caso, si de no haberse hecho, la subasta quedaría anulada. ¿Qué ocurre? Pues imaginaros que tú le compras al fondo, que el banco A se ha adjudicado un bien. Luego se ha fusionado y ha formado la caja B, la cual ha sido vendida y comprada, absorbida por el banco C. Y luego le han vendido un montón de activos al fondo de inversión buitre. Y ahora resulta que la subasta por la que el banco A se había adjudicado ese activo tiene que suspenderse porque se llevó mal los trámites. Si tú has comprado ese activo, te han prometido que no te preocupes, que ellos, aunque no son titulares registrales, pero que eso lo van a solucionar, y entonces te fías porque el precio es bueno y lo compras, pues resulta que luego ¿quién te devuelve el dinero? El banco A, que se lo adjudicó, la caja B, que fue fruto de la fusión, el banco C, que absorbió aquello, o el fondo de inversión que se ha quedado con todo. ¿Quién de ellos, a quién tienes que demandar? ¿Quién te va a devolver el dinero? Porque el piso no te lo van a dar, dado que se ha suspendido la subasta. Entonces, a menos que entendáis mucho de subastas, aunque esto no sea una subasta, sino que estás comprando activos que ya han sido subastados hace tiempo, pero conviene tener mucha experiencia en subastas para meteros en este tipo de compras. Otra cosa son los pisos de banco que no tienen problemas, que te dan las llaves y una hipoteca del 100%, y otra cosa son los activos de banco problemáticos, como hipotecas impagadas, etcétera, etcétera. Porque hay que ser muy profesional y estar muy especializado para atreverse con este tipo de inversiones. Por ejemplo, las hipotecas impagadas, el pilar sobre el que se basa todo el beneficio de este tipo de inversión, de comprar una hipoteca, son los intereses de demora. Vale, pues no todo el mundo sabe que los intereses de demora han estado en cuestión desde 2013, que primero eran 3 o 4 veces el interés legal del dinero, luego fue el interés legal del dinero más un 2%, luego hubo juzgados en los que se eliminaba la cláusula de intereses de demora y no se podían cobrar. Ahora parece ser que el Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia diciendo que no, que sí se van a poder cobrar, pero va a ser lo mismo que el interés ordinario. Pero claro, tú cuentas con un interés de demora a lo mejor del 12 o del 15% y resulta que al final puedes cobrar el 0,9%. Entonces se te viene abajo el negocio. Entonces, mucho ojo con los activos problemáticos que le compramos a los bancos y a los fondos de inversión. Porque como ya he dicho muchas veces, a este negocio se viene llorado.